Bueno, cerramos esta mesa de pensadores y pensadoras con este licenciado, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor, investigador también de la Universidad de Buenos Aires, titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Esto fue durante el 2014 y 2015. Casi 20 libros editados con nosotros y nosotras. Ricardo Foster. Para pensar hay que sentarse y no pararse porque las ideas se nos mezclan, por eso estamos todos sentados. Pero para pensar es difícil hacerlo con estas luces que van quemando las pocas neuronas que nos quedan y sobre todo en el caso mío, al ser el último, después de haber escuchado las 4 intervenciones tremendas de mis queridos amigos y amigas que me dejan en un lugar intenso y no voy a decir incómodo, porque es una hipocresía que se usa mucho en la retórica, que el último que habla suele decir, ya no puedo decir más nada, dijeron todo por mí y se lanza a decir absolutamente todo. No va a ser así, pero voy a intentar decir algo. Estoy convencido, y primero en ese sentido quiero agradecerle a Agustín Rossi y a Germán Martínez esta celebración de la política. A mí me parece, compañeros y compañeras, que si no recuperamos el entusiasmo, si no recuperamos la idea de que la política es celebración porque es fraternidad, porque es igualdad, porque es solidaridad, porque es dar la pelea codo con codo, porque es sentir la alegría de dar la pelea, pero también la alegría incluso de debatir a fondo con los amigos y las amigas, esos asados, esas noches hasta las madrugadas discutiendo pasado, presente y futuro, son el alma de nuestra tradición, el alma de los movimientos nacionales y populares. Por eso discutimos como discutimos y no somos como las derechas que se ponen de acuerdo para destruir la vida de las sociedades. Nosotros discutimos de una manera intensa para encontrar algo tremendamente difícil, tremendamente complicado, que es hacer posible la vida digna y feliz de nuestros pueblos. Ese camino, que es un camino escabroso, complejo, porque estamos siempre enfrentándonos con adversidades, con dificultades, con poderes espantosos que cada día ejerce su presión sobre nosotros, requiere de la política, requiere de la participación y de la militancia, la conciencia de ser parte de un proyecto que nos reúne a todos, más allá de diferencias y divergencias, porque cuando se construyó el Frente de Todos, y lo señalaron antes que yo con mucha claridad, sabíamos que era imprescindible para impedir la reiteración del horror macrista en la Argentina, que se definiera un tipo de estrategia política que lograse reunir lo que durante muchos años había estado separado en nuestro país. Había estado separado en el interior del propio peronismo y del movimiento popular. Pese a que, y quiero decirlo y remarcarlo porque en este encuentro y en este tiempo donde se cruzan tantos malos entendidos, creo que absolutamente todos los que estamos acá sentimos que el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner reinventó para nosotros la idea de que la política podía transformar la sociedad y de esa manera le permitió al peronismo recuperar sus mejores banderas. No podemos sospechar, compañeros y compañeras, no podemos sospechar de aquellos que supuestamente hoy no serían parte de esa oleada extraordinaria que recuperó a un país de 2 terribles derrotas, en realidad de 3, hoy hablamos de Malvinas, pero una derrota que nos partió al medio, que fue la derrota del 76, que prácticamente arrinconó una generación y transformó una sociedad, y otra derrota también fundamental y llevada adelante desde el interior de un proyecto que se nombraba de acuerdo al nombre, entre comillas, de peronismo,
que hizo en la década de los 90 la transformación más perversa de la estructura social y económica del país. Eso no lo podemos olvidar, porque el estallido del 2001 es el producto de esa doble derrota, de esa perplejidad de las tradiciones políticas emancipatorias, populares, nacionales, que no solo en la Argentina, porque no seamos el ombligo del mundo, no somos el corazón de todos los problemas o de todas las bendiciones. Si uno mira la América Latina de aquellos años, o Europa incluso, de los años 90, se encuentra que casi todas las tradiciones que se reclamaban, bienestaristas, igualitaristas, socialmente progresivas, se plegaron y fueron cooptadas por la máquina neoliberal. Por eso el esfuerzo extraordinario que se produce después del estallido del 2001, que pone en crisis la trama institucional, política, social y económica de la Argentina, se resuelve de una forma en algún punto inesperada para la mayoría de nosotros, que es la emergencia, primero, de un personaje muy peculiar, pero en el interior de lo que ese personaje representaba, de un movimiento social, político, económico, que fue creciendo y que fue generando un nuevo entusiasmo, un relato del que hablaba recién María Esperanza, un relato sin el cual no hay política. Las cifras son necesarias, las encuestas un poquito menos, pero la política convertida en cifras es la muerte de todo proyecto emancipatorio. Las cifras tienen que estar dentro de la política para que la narrativa de nuestro proyecto, la narrativa de nuestro movimiento, llegue al corazón de esa masa crítica de la cual nosotros dependemos. Entonces digo, me parece que plantear la idea de que hay albertismo por allá, kirchnerismo por ahí, diversos albertismos, diversos kirchnerismos, me parece que es una tontería. Lo que hay es un frente de todos, complejo, abigarrado, una experiencia única. En un país presidencialista, construir una fórmula presidencial como la que se construyó es jugar, iba a decir, usando un país que hoy está en conflicto, un juego que todos conocen, pero no lo voy a pronunciar de esa manera. Es peligrosísimo, porque es muy difícil que el poder, que el gobierno se estructure de tal manera que quien tiene todo el liderazgo, todo el carisma, los votos mayoritarios, decida, en una decisión estratégica, que lo reemplace en el primer lugar a alguien con el que estuvo distanciado casi una década. Es un milagro de la Argentina, es un milagro del peronismo, es un milagro del movimiento popular que se haya podido construir ese frente de todos. Se ganó una elección en primera vuelta con el 48% de los votos. Y ahora nos enfrentamos a la paradoja que tenemos que poner en discusión, lo que no deberíamos poner en discusión, y se lo dijo muy claramente en esta mesa, que es la necesidad absoluta de la continuidad del Frente de Todos y del presupuesto que formó al Frente de Todos. Porque yo escucho por ahí que se hablan de una unidad vacía no tiene sentido. La verdad que parece un concepto medio raro. Si hay unidad es porque efectivamente tiene que haber acuerdos, tiene que haber una confluencia, tiene que haber una decisión compartida. Por lo tanto, me parece que la unidad ni siquiera debería ser un postulado. Ya es algo construido y ganado en esa decisión histórica que se tomó en el año 2019. Pero también me parece que hay un punto que no podemos perder de vista. A mí me gusta el nombre presente y futuro, pero yo soy un poco nostálgico también. No porque vaya a narrar el pasado, porque creo que un proyecto de transformación de la sociedad y mucho más un proyecto de matriz nacional y popular que ha sabido incorporar también a otras tradiciones políticas en el frente, es también legatario, heredero de una memoria que queda en riesgo si la derecha vuelve a ganar en la Argentina. Entonces yo diría, el camino al 2023 es el camino del presente, del futuro y también de algo entrañable para cada uno de nosotros, que es la memoria de las luchas, la memoria de las sublevaciones, la memoria de las rebeldías, la memoria de nuestros muertos, la memoria de aquellos que tocaron el alma de cada uno de nosotros. Entonces, estoy convencido que los desafíos son inmensos,
son inmensos. El mundo está en un momento terrible. Recién se decía, lo dijo María Esperanza, lo dijo también Edgardo, lo dijo Juan, lo señalaban todos, Eduardo también. Subestimar el impacto de la pandemia sobre la vida social e individual, sobre la vida anímica de los seres humanos, es un absurdo. Y hacerlo desde la propia fila de las cuales nosotros nos sentimos parte, ninguneando el impacto de la pandemia en la reconversión de un gobierno que tenía que recuperar al país del destrozo del macrismo y se enfrentó sin ningún recurso previo para saber cómo hacerlo, con una pandemia que atravesó el mundo y que generó mucho más que caos económico. Me parece que ya es una primera dificultad. La segunda dificultad, que tampoco esperábamos, porque nadie esperaba, una guerra de las características que hoy están sucediendo entre Rusia y Ucrania y que está cambiando la matriz de la disputa del poder y de la economía a nivel global. Por eso, y no quiero extenderme demasiado más, a situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias. Creo que el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, tiene que tomar medidas que sean capaces en el año 2022 y en el año 2023 de iniciar una profunda reparación social que nos permita no solo ganar una elección, sino mostrar que la derecha no pasará en la Argentina. Muchas gracias.